Buenas noches para todos. Uy, no, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con eso? Buenas noches. Eso que se sienta que están acá vivos, alegres, contentos. ¿Cuántos se gozan de estar acá? Amén. Para mí de verdad que es un privilegio, es un honor que me hayan invitado a compartir con ustedes. Diga conmigo, yo soy muy importante. Tan importantes que me mandaron a mí. Que me mandaron, me eligieron para venir y compartir con ustedes la palabra. Y de verdad que estoy muy gozosa, qué bueno verlos. Veo acá caritas nuevas, chévere. Veo doble. Estoy viendo a dos hermosas princesas, qué bueno verlas acá. Y acá este caballero también, no lo conocía. Y por acá a dos jovencitos, qué bueno verlos. Mi nombre es Natalie Cáceres, yo soy la hermana de la pastora Eliana y bueno, pues voy a estar hablando, compartiendo con ustedes una serie que comenzó el pastor. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se acuerda de qué ha estado, de qué historia él está hablando? A ver. De la historia de José, muy bien. ¿Qué han visto de José? ¿Qué han aprendido de José? Del orgullo, sí. ¿Qué pasaba con el orgullo? Ujú. Bueno, entonces es la historia de José. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia de José? Es una historia bíblica, es muy conocida, es muy famosa. Yo sé que de pronto ustedes han visto El Príncipe de Egipto, ¿sí la han visto? ¿No? ¿Sí? El Príncipe de Egipto es en muñequitos, es muy chévere y nos narra la historia de José, ¿sí? De cómo José es un joven, ¿sí? Que a muy temprana edad tuvo un sueño de parte de Dios. Todos digan un sueño de parte de Dios, ¿sí? Y este sueño, bueno, José no era único, él tenía muchos hermanos, de hecho tenía 11 hermanos, wow, tenía hartos hermanos. ¿Cuántos tienen 11 hermanos? ¿Sí? ¡Uy! Vea, la hermana Josecita. Bueno, es como José tenía 11 y él era de los menores, ¿sí? El menor era Benjamín y el que le seguía era José. Y ellos dos, los dos menores, eran muy amados por su padre, porque eran los hijos que él había tenido ya en su vejez, ¿sí? ¿Cuántos saben que el consentido es el menorcito, cierto? Porque no sé por qué, yo soy la consentida, yo soy la menor. Pero así era José, ellos dos, estos dos hermanitos que eran los menores, eran los más consentidos y por eso su papá le dio una túnica de colores, ¿cierto? Y ahí comienza a jugar esa historia, ¿cierto? Pero, o sea, ¿cuál es el propósito de esta enseñanza? Es mostrarnos paso a paso cómo José tuvo que superar ciertas cosas para ver su sueño cumplido, ¿sí? Diga conmigo, ¿cómo superar cosas para ver su sueño cumplido? Bueno, y de hecho no era ese sueño de José, o sea, no era un sueño que provenía de sí mismo, sino era un sueño que Dios había puesto en su vida, ¿sí? Y cómo él tiene que superar esa prueba del orgullo, ¿cierto? Porque él era el consentido, tenía su túnica de colores, todos los demás se vestían de blanco y negro, pero imagínenselo a él bien colorido, ¿cierto? Y claro, pues, tras de que era el menor, ¿cierto? De los menorcitos, tras de que era consentido y más encima el papá le daba ese regalo, una túnica de color, no, mejor dicho, esos otros hermanos lo tenían así entre ojos, ¿cierto? No lo querían. Y aparte de todo, él era el chismoso, porque iba, les echaba ojo a los hermanos, iba a ver si trabajaban, si hacían bien lo que el papá les ordenaba, y si no, iba y les contaba al papá, no, mire que están haciendo esto, ¿sí? Entonces, por eso José, mejor dicho, no lo querían nada a sus hermanos. Pero él tuvo que romper, que tuvo que superar esa prueba del orgullo. Pero no me voy a dedicar a esa porque ustedes ya la vieron con el pastor. Yo voy a estar hablando
sobre, se llama Alcanzando tu destino, pero es la prueba profética. Diga conmigo, la prueba profética. La prueba profética. Y vamos a ver qué fue lo que él tuvo que hacer, qué pasó con él, con su vida. Y voy a invitarlo que vaya conmigo. Ay, no hemos orado, ¿cierto? Vamos a orar antes de comenzar esta enseñanza. Esta era la introducción, pero vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por esta palabra, Señor, que tú vas a hablar a nuestra vida. Padre, gracias, Señor, porque estamos atentos a ella, Señor. Escuchamos tu palabra y somos hacedores de ella, Padre. Gracias por cada persona, Señor, que se ha dispuesto a venir a este lugar. Gracias, Padre, porque ellos guardan esta palabra, Señor, atesoran esta palabra en su corazón, Señor, para ver ese sueño, Señor, que tú pones en nuestros corazones cumplidos, Padre. Gracias, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo se llama este título? La prueba profética. Muy bien, y vamos a ir a Salmos capítulo 105. A mí me gusta mucho esta historia. Yo los invito, si usted no la conoce, lo invito a que lean Génesis y busque esta historia. Es muy, muy interesante. Y vamos a Salmos 105, versos 17 al 19. Salmos 105. Bueno, yo los animo a que traigan su Biblia. Muy importante traer nuestra Biblia. Yo voy a estarlo leyendo de dos versiones. Voy a estar leyendo de la versión Reina Valera, pero también voy a estar leyendo de la nueva versión, traducción viviente, nueva traducción viviente. Bueno, y nos dice así la palabra de Dios. Envió un hombre delante de ellos, a José, que fue vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora en que se cumplió su palabra. Diga conmigo, hasta la hora en que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. ¿Sí? Dice, hasta la hora en que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. En otras palabras podríamos decir, la palabra misma de Dios lo probó. La palabra del Señor puso a prueba a José hasta que se cumplió lo que José había anunciado. ¿Sí? ¿Cuál es? El dicho, o sea, la palabra literal de Jehová era quien estaba probando a José. ¿Sí? Vemos que él recibió como rechazo de sus hermanos. Ellos se querían deshacer de José. Entonces, ¿qué hicieron? Lo metieron en un hueco profundo, porque antes cavaban ciertos huecos a ver si salía agua. Y si no salía agua, pues dejaban el hueco ahí. Entonces estaba el hueco y echaron a José mientras estaban ideando qué hacían con ese hermano que era chismoso, ese hermano que era consentido, ese hermano que era muy soñador y que tenía muchos sueños, pero ellos no comprendían qué era lo que pasaba, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Los hermanos lo metieron allá y luego dijeron, no, pues pasaba justo en ese momento un mercader, un comerciante, y en ese tiempo pues habían esclavos. Entonces ellos dijeron, ya sé, vamos a venderlo como esclavo. Y entonces, ¿qué hicieron? Vendieron a José como esclavo y se lo llevaron a otro país. Imagínense ustedes, a otro país llegó, él no conocía nada, le tocó aprender de esa cultura, pero él sí tenía algo. Él era muy inteligente, pero tenía la gracia de Dios, ¿cierto? Y allí en medio de todo eso, yo les estoy resumiendo la historia. ¿Qué pasó? Él comienza a trabajar en la casa del señor que lo compró, del comerciante. Ese señor se llama Potifar. Entonces comienza ahí a trabajar como un esclavo, imagínense lavando los pisos, ahí arreglando la pared, imagínense todo lo que hace un esclavo. Y resulta que él, como tenía la gracia de Dios, pues le iba bien. Él sobresalía más que todos los demás empleados, que todos los demás trabajadores.
y lo veían que era muy piloso y que administraba bien, entonces lo fueron ascendiendo, ¿cierto? Hasta el punto que él llegó a ser el administrador de la casa. Imagínense, Potifar era un hombre muy adinerado, tenía propiedades, tenía muchas cosas, y él lo dijo: bueno, usted como es tan bueno, pues administreme mi casa, usted esté pendiente de todo, de que todo esté al día, todo esté pago, todo esté comprado. Y José hizo eso. Pero diga conmigo: ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Comenzó los problemas de José. Era tan bueno y tan lindo que la esposa de Potifar le echó el ojo. Diga conmigo: ay, ay, ay. Pero José, él siempre tenía ese temor de Dios, ese temor del que nos habla el hermano Filemón. Es un temor no de miedo, no de que me castiga, no, sino es un temor de agradarlo, un temor de hacer lo que le agrada a Dios, un amor de no pecar, ¿cierto? Entonces ese temor estaba en José, y a pesar de que él hubiera podido aprovecharse de la situación, ¿sí? Imagínense una mujer muy hermosa, muy bonita, una mujer adinerada también, ¿cierto? Y que le estuviera echando el ojo a él. Pero él dijo, no, él sabía que eso no le agradaba a Dios. ¿Y qué hizo él? Diga conmigo: se escapó, salió, huyó de la tentación. Diga conmigo: huyó de la tentación. ¿Sí? Él sabía que no iba a quedarse ahí, él sabía que su jefe le había dado autoridad, había depositado confianza y él no quería problemas. Así que él sale huyendo, pero en ese momento, ¿qué pasó? Esta señora no lo iba a dejar ir así como así porque sí, y le quitó lo que le pudo quitar, o sea, casi que sale desnudo de esa casa, pero él huyó de la tentación. Y a causa de eso ella se inventa todo el show, así como toda mujer, ¿cierto? Que es toda showcera, toda novelera, se inventa unas cosas. ¿No le ha pasado a usted que su mente es toda loca y se inventa cosas? A los hombres no les pasa, ¿no? Es que las mujeres somos muy creativas con nuestra mente, ¿no? Entonces esta señora, pues al verse frustrada porque no cumplió su objetivo, porque ella quería a ese hombre, ¿cierto? Pero ella al verse que quedó ahí, o sea, se sintió burlada, fue ofendida. ¿Y qué hizo? Se armó la película. ¡Ja! Entonces cuando llegó el esposo: no, pero imagínese lo que me hizo este José, intentó abusar de mí. No, mejor dicho, imagínese en el show. ¿Y qué pasó con el pobre Josué? José era inocente, ¿cierto? No había cometido nada, él había huido de la tentación, pero este hombre resulta en la cárcel. Diga conmigo: en la cárcel. Por eso acá el verso 18 dice: afligieron sus pies con grillos. Grillos quiere decir como unas esposas, imagínense unas esposas, pero no para las manos, sino para los pies, donde lo tenían ahí, casi no podían caminar y estaba en la cárcel, resultó en la cárcel. Fue puesta a su persona, dice, hasta la hora en que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó, ¿cierto? Ahora veamos Salmos capítulo 12, verso 6. ¿Qué más pasó? ¿Cómo es la palabra de Dios? O sea, José había recibido un sueño. ¿Y qué era lo que pasaba en ese sueño? ¿Quién recuerda qué pasaba en ese sueño? Uh-huh. Como que se postraban delante de, ajá. Entonces, esos eran los sueños. Ellos como cultivaban trigo, pues él veía que su manojo todos ataban el trigo, ¿recuerdan? Bueno, ustedes no saben tanto, pero el trigo son espiguitas, ¿cierto? Y eso salen una seguita a otra. Entonces, para cortarla, para cultivarla, hacen manojos. Entonces, digamos acá 4, lo amarran y luego con la hoz, ahí sí lo cortan. Entonces el trabajo de los hermanos era hacer varios manojos y luego después iban cortando el trigo. Entonces él veía que todos los hermanos con él hacían sus manojos,
pero él veía que su manojo estaba bien, así bien altico, y todos los demás como que se postraban delante del manojo de trigo de él. Y entonces él pues feliz, ¿cierto? ¿Qué será ese sueño? Y lo que pasa es que José contaba todo. Entonces, claro, y los hermanos, ¿cómo así? ¿Cómo así este chino? ¿Qué le pasa? Tan orgulloso, ¿cierto? ¿Cómo así que nuestros manojos se postran ante el suyo? O sea, nadie entendía hasta el momento qué era el significado de ese sueño. Pero así por encimita que vemos, ¿qué representaría ese sueño? Que era como un sueño de ¿qué? De grandeza. Él iba a ser grande, ¿cierto? Como una persona de autoridad, ¿sí? Eso, pero en el momento pues no entendían, y lo que los hermanos entendían era que, o sea, era ofensivo. Este José, mejor dicho, se cree la última Coca-Cola del desierto, ¿qué le pasa? Y no lo querían para nada, ¿cierto? Pero veamos acá ese sueño. Esa palabra que Dios había dado a su vida era muy importante. Y leamos lo que nos dice Salmos capítulo 12, verso 6. Dice: las promesas del Señor son puras como la plata, refinada en el horno, purificada 7 veces. Diga conmigo, 7 veces. Ahora la otra versión nos dice: las palabras del Señor son puras. Son perfectamente puras como la plata refinada en el crisol. Ay, yo no sé, yo vi química en el colegio y en química nos mostraban que era un crisol, y un crisol generalmente es blanquito, es una cerámica, y generalmente tiene como un martillito así como ese de machacar los ajos, pero es igual en cerámica, es blanquito. Entonces el crisol es para como, sí, pulverizar algún compuesto, algún elemento ahí, entonces uno lo pasa así y ese crisol se puede calentar. Entonces, ¿qué hacen con la plata? La plata la calientan, la ponen en el crisol, la ponen a calentar, y ¿qué pasa? Cuando se derrite sube la impureza, sube lo negro, sube lo que no es, y la van retirando para que quede pura, ¿cierto? Y eso mismo hacen con el oro también lo calientan, lo derriten, y van al derretirse lo más liviano pues sube, ¿cierto? Y es lo que no sirve, lo quitan, lo desechan para que se purifique. ¿Cuántas veces es purificada? 7 veces, imagínense, 7 veces es harto, ¿cierto? 7 veces es harto. Entonces, pero acá nos está diciendo: las promesas del Señor son puras. O sea, esta palabra, este sueño, era un sueño profético, una palabra profética que Dios había puesto ¿en dónde? En José, ¿cierto? Y dice: pero esa palabra, ¿cómo es? Pura, como la plata refinada en el oro, purificada 7 veces. O sea, quiere decir que la palabra de Dios es pura. ¿Cuándo recibió José este sueño? Cuando él era muy joven, pero tuvo que pasar 13 años, diga conmigo, 13 años, para haber cumplido ese sueño, ¿sí? No fue de la noche a la mañana, no es que hoy tuve el sueño de que yo voy a servir a Dios y ya el otro día estoy sirviéndolo, ¿sí? Como automáticamente. Requiere un tiempo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? En esos 3 años José tuvo que crecer. Haga conmigo, crecer. Tuvo que ser purificado, ¿cierto? Tuvo que sacar eso que no le agradaba a Dios, tuvo que quitar esa incredulidad, esa duda, ¿cierto? ¿Para qué? Para haber cumplido el sueño de Dios. Sí, los que están tomando nota, vamos ahí a escribir: ¿la profecía es condicional o incondicional? ¿Sí? ¿Cuál dicen ustedes? ¿Es condicional o incondicional? ¿Tendrá alguna condición? Sí tiene alguna condición. Digamos, las promesas del Señor, sobre todo las bienaventuranzas,
siempre hay algo que la persona tiene que hacer para recibir o ver esa promesa cumplida, ¿cierto? Por ejemplo, él dice, den sus diezmos y sus ofrendas. Y dice, y probadme a mí si yo no abriré la ventana de los cielos y derramaré de bendición hasta que sobre y abunde. ¿Sí? Esa es una promesa. Pero ¿será que las bendiciones van a abrirse, va a abrirse las ventanas de los cielos y va a caer? Si yo soy una tacaña, si nunca doy nada, ¿será que se va a cumplir la promesa de Dios? No, requiere que yo dé un paso, ¿cierto?, de obediencia para que esa promesa se cumpla en mi vida. Amén. Y eso era lo que estaba probando Dios en José. José ya había recibido un sueño, ya había recibido una palabra profética, pero ahora él necesitaba ¿qué? Hacer ciertas cosas, pasar ciertas pruebas para haber cumplido el sueño de Dios. Amén. Diga conmigo, eso no es de la noche a la mañana. ¿Sí? Hay que hacer lo que Dios nos manda a hacer, ¿cierto? Diga conmigo, la Biblia nos prueba. Su palabra nos prueba, ¿sí? ¿Y qué prueban nosotros? ¿Qué prueban nosotros? Prueba nuestro carácter, ¿sí? Prueba nuestra fe. ¿Qué tanto usted le está creyendo a Dios? ¿Realmente usted le está creyendo a Dios? ¿Sí? Cuando uno comienza el camino con el Señor, uno es un bebecito, ¿cierto? Espiritualmente es un bebé que está creciendo, que está conociendo la palabra de Dios, que está conociendo qué es lo que Dios quiere para mí, que está conociendo su amor, está conociendo su fidelidad, pero necesita ir creciendo. Y lo primero que Dios quiere que en nosotros se forme es carácter. Diga conmigo, carácter, ¿sí? Él no quiere que nosotros demos fruto. Él quiere ¿qué? Carácter, crecimiento en todas las áreas. ¿Y qué más? Él quiere que nuestra fe sea pura. Dice que la fe es como el oro, ¿cierto? Y el oro vimos que también es purificado, ¿cierto? Con el fuego. Entonces, asimismo, nuestra fe va a ser probada por parte de Dios, por su palabra. Entonces, veamos esto. Cuando usted recibe una palabra profética, ¿sí? Lo primero que usted debe hacer es someter esa palabra. Esa palabra puede venir en varias formas, ¿sí? Puede venir en forma de sueño. De pronto usted, así como José, se acuesta un día, ¿cierto? Y tiene un sueño y usted dice, wow, qué sueño tan lindo, ¿qué será? Y usted comienza a preguntarse, ¿será que es de Dios? ¿Será así? O puede ser por una palabra. Usted de pronto está en su habitación, usted está orando, usted está leyendo la Biblia y de pronto ¡pum!, algo saltó ahí. Uy, eso tan importante, eso como es que es para mí. Usted dice, no, esto es como una profecía, eso es algo para mí, Dios me está hablando, ¿sí? O la otra forma es que Dios puede usar personas, ¿cierto? A través de una persona puede darle una palabra profética a su vida. Pero ¿qué debemos hacer? Si digamos yo tuve un sueño, pero es que ese sueño fue producto de una frijolada que me comí y que revolví un poco de cosas y tuve un sueño más loco, ¿será que eso es la palabra de Dios, la palabra profética más segura? No, ¿qué tengo que hacer con eso? Someterlo a la palabra de Dios, pasarlo por la Biblia, ver si realmente es algo de Dios o realmente fue la frijolada que me cayó mal y eso tenaz, eso no es nada de Dios, ¿cierto? Entonces lo primero que yo debo hacer es que cuando recibo una palabra profética, diga, yo me sujeto a la palabra de Dios, ¿sí? Yo sujeto esa palabra que recibí a la palabra escrita de Dios, ¿amén? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, diga, esta Biblia, es la palabra profética más segura, ¿amén? ¿Usted quiere saber qué pasa mañana? Lea la Biblia. ¿Usted quiere saber qué piensa Dios de usted? Lea la Biblia. ¿Usted quiere saber cuál es el plan de Dios para su vida?
Lea la Biblia, porque en la Biblia Dios nos expresa su voluntad. Amén. Diga conmigo, la Biblia es la palabra profética más segura. Entonces yo debo sujetar esa palabra de pronto que vi, que soñé, o de pronto que estaba ahí en la Biblia, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces yo compruebo con más versículos, ¿cierto? Si realmente es, o de pronto ese mensaje que alguien me habló de parte de Dios, yo lo tengo que someter a la palabra de Dios. Amén. Y veamos lo que dice 1 Corintios 13:9. 1 Corintios 13:9. Dígale al que está a su lado, someta esa palabra profética a la palabra de Dios. Sométala. Porque la palabra de Dios es ¿qué? La palabra profética más segura. Amén. La palabra de Dios no se contradice. 1 Corintios 13:9. ¿Qué nos dice? Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Diga conmigo, una parte de todo el panorama, ¿sí? Entonces de pronto si yo leo un versículo, esa es una parte de todo el panorama, pero yo debo verificar en más libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, que sí varias veces me hable la misma cosa. Y entonces yo voy a decir, sí, Dios me está hablando, eso es una palabra profética segura, ¿cierto? A veces pedazos de verdad no es la completa verdad, ¿cierto? Necesitamos ver todo el contexto y estar seguros de que es toda la palabra de Dios está hablando y ratificando lo mismo. Hay personas que no van a cumplir el destino porque no someten ese sueño o esa visión que tienen, o eso que el mensaje le dio, no lo someten a Dios, ¿sí? No lo someten a la palabra de Dios. Por ejemplo, yo conocí, y este es un caso real, donde una señora decía, no, es que a mí me dieron una profecía, y en esa profecía me decía, no, que yo me iba a enfermar, que los huesos, que no iba a poder caminar y no sé qué. Y yo le digo, ¿y usted qué está haciendo? No, yo sí ya comencé a sentir que me duelen las rodillas, yo ya me siento mal, sí. Y ver cómo esta persona, o sea, al escuchar algo que le dijeron que no bendecía su vida, cómo ella puso fe en eso y cómo tomó eso de parte de Dios, cuando en realidad era eso de parte de Dios. No era de parte de Dios. Número uno, ¿Dios quiere ver a sus hijos enfermos? No, ¿cierto? Entonces ahí, pero como esta señora, por falta de estar en la palabra de Dios, por falta de estar conociendo la voluntad de Dios, como ya decía, ya me está doliendo las rodillas, ya no puedo caminar. Ella no sometió esa palabra a la palabra escrita. ¿Ve? Y como esta señora ya tenía todo un poco de cosas en su cabeza y estaba creyendo algo que no era de parte de Dios. Ese mensaje literal era de parte del diablo. ¿Sí? Y esta persona lo creyó, lo tenía ahí, lo hablaba, porque la llamada todo el tiempo ya hablaba de eso. Ella no sometió esa palabra a la palabra escrita de Dios. Y por eso muchas personas no van a ver el sueño de Dios cumplido, no van a ver la palabra de Dios cumplida, porque no sometieron a la palabra escrita esa profecía o esa palabra, ¿sí? Entonces, diga conmigo, me debo someter a la autoridad de la palabra, ¿sí? Me debo someter y ser obediente. Y veamos lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18. .
Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Dónde está? ¿Dónde está? 5:18 dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Amén. Miren esto, dice, ahí nos dice porque esa es la voluntad de Dios. ¿Me regalas el siguiente, el 19? No apaguéis al Espíritu Santo, el siguiente. No menospreciéis la profecía. O sea, y acá en esta versión decía, no se burlen de la profecía. Es decir, que la profecía, ¿qué es la profecía? Es un mensaje de parte de Dios, ¿cierto? A través de una persona. Si es de parte de Dios el mensaje, ¿cómo es? El mensaje es bueno, ¿cierto? Viene de buena parte. Lo que pasa es que el mensajero, ¿es cierto? El mensajero puede no ser un tan buen mensajero. O sea, podríamos decir que es como una manguerita, ¿sí? Una manguera internamente puede estar sucia, digamos, quienes tienen filtros de agua o de ozono y eso cada nada le hacen como una limpieza y verifican que esté bien, ¿cierto? Para que el agua que pase sea un agua limpia, ¿cierto? Que bendice, que ayuda. Es lo mismo. El mensaje de parte de Dios está bien, pero al momento de ser transmitido por la persona, entonces el mensajero si no está con un corazón puro, con un corazón limpio, está meditando la palabra de Dios, está escudriñando la palabra de Dios, pues puede que diga cosas así como medio turbias, diría mi hijo, medio turbias, ¿cierto? Aunque tiene pedacitos de verdad, porque viene de Dios el mensaje, pero al pasar por ese mensajero, si ese mensajero no está bien, no está de acuerdo con la palabra de Dios, o digamos que se la pasa en el Antiguo Testamento y solo Antiguo Testamento y no conoce el nuevo pacto, no conoce las promesas, no conoce que Jesús ya cumplió, ¿cierto? Que Él ya cumplió los 10 mandamientos, que ahora estamos en un nuevo pacto con Dios, que hay nuevas promesas, ¿cierto? Entonces como que ahí algo se tergiversa ese mensaje. Entonces por eso dice, examínenlo todo, hagan así como una lupa, examínenlo todo. O sea, no es que usted de paso, ¡oh!, un profeta, una profecía, aléjese de mí. No, eso no lo quiere decir Dios. Dice, escúchelo, examínelo, pero reténgalo bueno, ¿sí? Retenga lo bueno, retenga lo bueno. Hay muchas iglesias hoy en día y gloria a Dios, pero da tristeza decirlo, pero no en todas se está enseñando bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Por el mensajero, porque el mensajero no se está exponiendo continuamente a la palabra. Entonces, si no se está exponiendo continuamente a la palabra, pues el mensaje, no sé, puede ser no tan bueno. Pero por eso nos dice, no menosprecien las profecías, ¿sí? No menosprecie el mensaje de parte de Dios. Dice, examínelo todo y retenga lo bueno. Lo malo, pues ¿usted qué hace? Lo saca, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, es muy importante. Diga, prueba mi palabra, ¿sí? Pruebe la palabra, someta esa palabra, ese sueño de parte de Dios, ese mensaje de parte de Dios, sométalo a la palabra de Dios. Acá hay un chiste, pero a mí no me gusta ese chiste. ¿Lo quieren escuchar o no? Lo que ustedes me digan, ¿sí lo quieren escuchar o no? Eso habla de examínenlo todo, reténganlo bueno. Bueno, es chistoso, pero mire, es acerca de las solteras. Cuando ellas tienen de 15 a 20 años, ellas dicen, muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿sí? Hablando de muchos pretendientes, dice, pero pocos son los escogidos. Cuando pasan de los 20 años,
Ella dice examinarlos a todos y retener los buenos. Cuando tiene 30 y todavía sigue soltera, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Y cuando cumple 40 y aún sigue soltera, dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y si pasan de los 60 y todavía está, imagínense, juntamente con él estoy crucificada. Bueno, eso es un chiste. Yo por eso no lo quería leer. Pero bueno, retengan lo bueno. Es lo que queremos decir. Someta todo a la palabra de Dios. Vean esto, 1 Corintios 14, 29. 1 Corintios 14, 29. Dice, que de dos o tres personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice, ¿sí? Aquí nos dice, de la misma manera que hablen 2 y hasta 3 profetas y que los demás juzguen lo dicho. Diga conmigo, la profecía se puede juzgar, ¿sí? Se puede juzgar. De hecho, Dios lo está diciendo, juzguen la profecía. Resulta que en esta iglesia de Corinto era una iglesia que estaba llena de dones y habían varios profetas. Entonces, ¿qué decía? Bueno, ustedes van a profetizar, listo. Profetice uno, profetice otro, y luego todos se examinan, todos dicen, sí, mire, esto está bien, esto va, mire, acá de acuerdo a este versículo, está bien, esa partecita sí estuvo como mal, no, ¿sí? Y todos deben estar juzgando la profecía. La profecía, otra regla es que se debe dar en la iglesia, ¿sí? Y no es una profecía al oído, es que Dios le manda a decir, no, sino que cuando hay profecía en la iglesia el mensaje es para todos. Y lo que nos dice ahí, se puede juzgar la profecía. Y entonces lo que nos decía antes a los nicenses, examínenlo todo y retengan lo bueno, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios es pura, pero lo que decía, viene a través de mangueras sucias y a veces no transmiten todo con claridad. Veamos Deuteronomio, otro ejemplo, Deuteronomio 13, del 1 al 3. Deuteronomio 13, del 1 al 3. Dice, supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros, y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Vean esto, hay personas que van a querer venir, ¿cierto? Dar un mensaje, pero es un mensaje que lo está desviando de Dios, ¿cierto? Dice, y que lo lleven a adorar a otros dioses. O sea que eso, ya de ahí, ya de una, sabemos que está mal. Porque una profecía siempre va a darle la gloria a Dios. Una profecía siempre nos debe ver, mostrar y llevar a ver a Dios. No a ninguna otra persona, no, es que yo no, es siempre a Dios. Y esa profecía, hay 3 cosas que hace esa profecía. Eso también es otro fundamento muy importante. Está en 1 Corintios, si ustedes sí tienen su Biblia, resáltelo. La profecía siempre debe cumplir 3 cositas, diga conmigo 3. Y esto está en 1 Corintios capítulo 14. Verso 3, 1 Corintios 14, 3, dice, en cambio el que profetiza fortalece a los otros, los anima
y los consuela. 3 cosas que hace la profecía: edifica, exhorta y consuela, ¿sí? Si a usted le dan una palabra que supuestamente viene de Dios, como en el caso de la señora, que se iba a quedar así, que no iba a caminar, que sus huesos se iban a secar, ¿usted eso lo edifica? ¿Eso lo exhorta? ¿Eso lo consuela? No, eso está derribándolo, lo está enfermando, lo está casi que matando. ¿Eso será de parte de Dios? No, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desechar esa profecía, ¿cierto? Pero si por el contrario, yo sé que ando mal, yo sé que ando desviada, que ando, no sé, en drogas, que ando mal, y de pronto viene una profecía que me dice arrepiéntase, cambie, busque a Dios, y yo, no, eso no viene de Dios, no, eso no, sí viene de Dios, ¿cierto? Entonces va a depender de la persona a la que se esté dando también, cómo está la vida de esa persona. Porque a veces van a haber mensajes fuertes, pero son mensajes que guían hacia el arrepentimiento, ¿cierto? Que aunque de pronto pareciera duro, pero lo que busca es que esa persona salga del pecado, se arrepienta y busque a Dios, mire a Dios. Pero ojo con eso, la clave es que siempre la profecía nos va a guiar a Dios. Amén. Entonces, tengamos en cuenta, ¿qué hace la profecía? Ay, no, se me durmieron. ¿Qué hace la profecía? Muy bien, no se les olvide nunca, nunca eso. Si llega el pastor, diga, pastor, aprendí que la profecía y consuela. Amén. Entonces, la palabra de Dios va a hacer eso. Debemos discernir cuál es la fuente de la profecía. Diga conmigo, discernir la fuente. ¿De dónde proviene eso? Porque uno diría, no, pues si es profecía, pues viene de parte de Dios, ¿cierto? Pero no, hay varias fuentes. Entonces vamos a ver 3 fuentes. Diga conmigo 3, todo es de a 3 hoy. 3 fuentes. La primera fuente es el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo, o sea que es una buena fuente. Esa profecía sería una fuente segura, una fuente confiable. Porque el Espíritu Santo dice que es el Espíritu de verdad. Dice que el Espíritu Santo siempre nos guía a la verdad. ¿Dónde está eso? Veamos en Juan 6:63. San Juan 6:63. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Amén. Juan 6:63 nos dice: solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, ¿sí? Entonces, si el Espíritu Santo es la fuente, ¿cierto? Las palabras que Él nos va a hablar son espíritu y son vida, van a edificar, van a hacer de una buena fuente, van a edificar nuestra vida. La segunda fuente, diga, el alma humana, ¿sí? El alma humana, ¿qué pasa? Yo les decía, el mensaje puede venir bien, pero como nosotros, el mensajero puede estar no muy bien, ¿cierto? Digamos, el alma. ¿Qué es el alma? Miren su dedo, me saquen un dedito, el índice. ¿Cuántas partes tiene su dedo? Cuéntenlas. Se llama falange, falangina y falangeta. Ahí están las 3, ¿cierto? Y nos muestra que Dios es tripartito. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero nosotros los seres humanos también somos tripartitos. ¿Qué tenemos? Un espíritu, una alma y un cuerpo, ¿cierto? ¿Y en el alma qué hay? Pues el alma yo la llamo la loca de la casa. Es la loca de la casa. En el alma están nuestras emociones. Gloria a Dios por esas emociones. Son muy lindas, pero también peligrosas, ¿cierto? Porque un día usted está acá, feliz de la vida, y a las horas está, no, me quiero morir, porque a mí, trágame tierra. ¿Sí les ha pasado? Entonces, cambia, esa alma va como en la montaña rusa, ¿cierto? Arriba, abajo.
pero es un alma que no está controlada, ¿cierto? Necesitamos ayudar a controlar el alma. ¿Y cómo la controlamos? Cuando nuestro espíritu crece, ¿sí? Cuando mi espíritu es el fuerte, que está lleno de la palabra de Dios. Cuando yo entonces a mi alma, que está la otra parte, dijimos, tiene emociones, pero también está la parte intelectual, ¿cierto? Todo lo que usted ha aprendido desde que nace, ¿cierto? Todo el conocimiento que usted está acumulando, todo lo que ha aprendido, lo que vio en el colegio, en la universidad, lo que aprende aquí en la iglesia, todo eso está ahí en nuestro intelecto, ¿cierto? Y también está la voluntad de decir sí o decir no. Hoy me baño, mañana no. ¿Sí? Eso es poder decidir, o voy a estudiar o no voy a estudiar, ¿sí? Esa es la voluntad. Pero entonces decimos que el alma, esta alma humana, también puede ser la fuente de una profecía. ¿Por qué? Porque pues yo me sé como cositas por ahí de Dios y entonces yo hago, pues yo me voy a inventar una profecía, ¿cierto? Y entonces yo le meto cositas de mi intelecto, yo le meto cositas de mi alma, pero ¿es una fuente segura? El alma del mensajero, no, ¿cierto? No es una fuente segura. Vimos que el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo habla, ¿qué hace? Y consuela. Muy bien, esa es la fuente importante, la palabra del Espíritu Santo. La del alma no, ¿por qué? Porque puede poner la razón humana, sus deseos carnales, ¿cierto? Y típicamente esa profecía que viene del alma promueve a la persona. Entonces ahí el importante no es Dios, sino la persona. El mensajero exalta el ego, exalta los deseos personales, ¿cierto? Y los cristianos no maduros que no conocen bien el corazón de Dios son susceptibles a este tipo de profecía, ¿sí? Y profetizan también erróneamente, con su propia imaginación, sus propios deseos, su propia convicción personal. Pero diga conmigo, no es una fuente segura, ¿sí? Entonces por eso dice Dios, examínenlo todo, retengan lo bueno. Y vamos a ver la tercera fuente. La tercera fuente es inspiración demoníaca. Hagan así. Inspiración, ¿cuál? Y esa sí que es más tenaz, ¿sí? Porque viene de qué? De Satanás, una mala fuente. Viene de mentira, de engaño, de error, de adivinación, ¿cierto? Diga conmigo, hay espíritus familiares, ¿sí? ¿Y cómo es eso? Pues así como nosotros, ustedes sabían que cada uno de ustedes tiene un ángel, uno o varios, que están siempre con ustedes, que los conocen, que están ahí protegiéndolos, guardándolos. Desde que los niños son niños, ellos tienen sus ángeles que están cuidándolos. Pero así como también tenemos un angelito, de pronto por ahí andan rodeando por ahí demonios, ¿cierto? Digamos, hay veces que, no sé, que un familiar se muere y las personas son como muy, ay, ¿dónde estará? Y mi abuelo, ay, ¿dónde estará? Estará por ahí mirándome, no sé qué. Hay gente que es muy supersticiosa, ¿no? Y entonces comienza como con ese anhelo de ¿dónde estará? Háblame, aparécete, ¿sí? Y comienzan a llamar, a invocar. Pues, ¿qué va a aparecer? Un espíritu familiar, ¿cierto? Un espíritu familiar que conocía la vida de la persona y que de pronto sí conoce datos y cosas, digamos un brujo, ¿quién lo asiste? Satanás, un espíritu familiar, que es el que le cuenta y cosas puede decir de pronto de la persona que de pronto se murió y pueden ser ciertas. ¿Por qué? Porque el espíritu pues lo conocía y sabía qué hacía o qué no hacía y cuenta eso. ¿Pero es una buena fuente? No,
¿cierto? Y diga conmigo, por ahí no hay espíritus, o sea, los espíritus de las personas no están por ahí deambulando, ¿sí? Cuando muere una persona, hay dos lugares para estar, esa persona. Si creyó en Jesucristo como Señor y Salvador, si creyó que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarlo y esa persona aceptó a Jesús en su corazón, ¿dónde va a estar esa persona? En el cielo, ¿sí? Pero si esa persona, por el contrario, nunca nada de Dios, ni a la iglesia, ni se asomaba por allá, ni era temeroso de Dios, ni era una persona agradecida, ni nada de Dios, ¿qué va a pasar? Esa persona pues va a estar alejado de Dios, va a ir al infierno. Pero ese espíritu no está por ahí paseándose, no. O está bien en el cielo o va a estar en el infierno. Diga conmigo, ay, ay, ay. Pero entonces la gente cree y tiene como esa idea, no, que el purgatorio, que anda por ahí, que hasta que no cumpla lo que tenía que hacer, entonces no se puede ir para ningún lugar. Eso no es correcto, eso no va con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si una persona muere, está establecido que una persona muera una sola vez y luego tenga el juicio, ¿cierto? Entonces no va a estar por ahí. Y si alguien entonces con ese deseo es en lo que me hable, que pues que él está abriendo las puertas a espíritus familiares para que vengan a decir o a actuar cosas que no vienen de parte de Dios. Diga conmigo, no viene de parte de Dios. Entonces, ¿qué hace una profecía de inspiración demoníaca? El enemigo exalta al hombre u otra cosa, pero no a Cristo. Mire eso, no a Cristo. El diablo siempre va a ir en contra de Cristo. Esta profecía contradice los principios bíblicos. Por ejemplo, eso que les decía de la señora, ese mensaje que le habían dado a esa señora contradecía los principios bíblicos. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Jesús envió su palabra y nos sanó, ¿sí? Ese es un principio bíblico. Dice que ciertamente Él llevó todos los dolores, todas las enfermedades en su cuerpo sobre el madero para que nosotros por su llaga fuéramos curados, sanados, ¿sí? Entonces ese mensaje que le dieron a esa señora, ahí ya estaba sin fundamento. Iba en contra de la palabra de Dios, en contra de los principios bíblicos, y ese es el diablo. Hace dudar del carácter de Dios, ¿sí? Excusa o justifica el pecado o la rebelión. Otra cosa, manipula, distorsiona la verdad. ¿Recuerdan a la serpiente en el jardín del Edén? Que era muy astuta. ¿Y qué fue lo que hizo? Cuestionó, solamente cuestionó. Ay, pero mire, ¿cómo así que si come ese árbol usted muere? ¿Cómo así? ¿Cierto? Comenzó a hacer que Eva dudara, se cuestionara de algo que ella ya sabía que era verdad, que Dios le había dicho, ¿cierto? Y asimismo esa clase de profecía que viene de inspiración demoníaca va a distorsionar la verdad, ¿cierto? Aunque los datos de la profecía puedan ser acertadas, en vez de dejar paz, esas profecías producen confusión, inquietud, temor y rechazo, ¿sí? Puede que aparentemente diga versículos y cosas, pero adentro uno queda como que ¿qué? O sea, trae confusión, no trae paz, está inquieto, algo como que no anda bien, algo está raro. Y veamos un ejemplo de algo así que pasó. Hechos capítulo 16, verso 16 al 18. Y esto es algo que le pasó a Pablo, al apóstol Pablo. Hechos capítulo 16, del 16 al 18, dice: cierto día cuando íbamos al lugar de la oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. ¿Qué clase de espíritu era este? Un espíritu de adivinación o un espíritu familiar, ¿sí?
Y dice, le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Diga, mucho dinero. Y mire qué pasó. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. O sea, qué loco. El diablo haciéndole propaganda a Dios, ¿cierto? O sea, qué loco. Y dice, esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó. Ya, le sacaron la piedra. De tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Hasta ahí. Entonces mire qué pasaba. O sea, aparentemente lo que decía la chica era: oiga, vengan, miren que ellos vienen a hablarles de la salvación del Dios Altísimo. O sea, ¿era algo bueno? Sí, era algo bueno. ¿Era verdad? Sí, ellos estaban predicando, ellos estaban llevando salvación. ¿Venía de una buena fuente? No, venía de un espíritu de adivinación. Y dice que no solamente lo hizo un día, varios días estaba ahí haciendo propaganda. O sea, qué loco el diablo. Hasta que Pablo dijo: un momentico. ¿Qué hizo? Echó fuera ese espíritu, ese demonio. ¿Sí? Pablo pudo reconocer la verdadera fuente que estaba hablando ahí. Y se dio cuenta que no era un espíritu, no era el Espíritu Santo hablando un mensaje, era el demonio. ¿Sí? Y pudo detectar. ¿Cómo se puede detectar eso? Es un don, ¿cierto? Y se llama discernimiento de espíritus. Entonces, a través de ese don de discernimiento de espíritus, él pudo saber que no era lo adecuado. Además, diga conmigo: por sus frutos lo conoceréis. Mire esto, Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Mire, ustedes están siendo vacunados hoy, ustedes están recibiendo muy buenos principios bíblicos de cómo ustedes pueden verificar si algo sí realmente viene de parte de Dios o algo no viene de Dios, ¿cierto? Entonces ya vimos que la profecía, ¿qué hace? Edifica, exhorta, consuela. Y vimos que siempre va a ir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cierto? La profecía bíblica siempre va a ir de acuerdo a la palabra de Dios. Siempre nos lleva ¿a quién? A ver a Dios. No a la persona, no al mensajero, no a alguien diferente, no, a Dios. Y veamos Gálatas 1:8. Este también es muy importante. Dice: si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia, otro evangelio diferente de la que nosotros le hemos predicado, que ahí dice que sea ¿qué? Que sea anatema. Acá dice que le caiga una maldición de Dios, ¿sí? Entonces mire, que aunque un ángel de luz venga y se aparezca y diga otra cosa completamente diferente, dice: no, eso no va. Dice que sea maldito, que sea anatema. ¿Por qué? Porque ya la palabra está escrita, ¿sí? Y todo debe concordar con la palabra. El Espíritu y la palabra van siempre de la mano. El Espíritu Santo no va a decir nada contrario, nada diferente a la palabra de Dios. Por eso yo les decía, la palabra profética más segura ¿es qué? La palabra de Dios. Entonces, si alguien viniera, porque eso es lo que pasa con los mormones, ¿cierto? Los mormones es una secta. ¿Qué pasó? Un señor tuvo una visión de un ángel y este ángel le decía otro evangelio, otra cosa completamente diferente. ¿Y qué pasó con él? Él no sometió esa visión a la palabra de Dios, sino que sí, y entonces se puso y escribió un poco de cosas, pero no concuerdan con la palabra escrita de Dios. Por eso nos dice: así un ángel de luz venga y les diga otra cosa diferente a la palabra de Dios, dice, no lo crean, ¿sí? Eso es anatema, eso no va en contra de Dios. Y también dice, si hay cualquiera que llame a Jesús maldito,
Dice, eso tampoco, ¿sí? Si algo va en contra de Cristo, de su palabra, ya sabemos que eso no es nada de Dios. Entonces, tengamos en cuenta estos principios. Cuídense de los falsos profetas. Bueno, mis queridos hermanos, esto estaba muy bueno, pero ya, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Manténganse en la fe, manténganse en la palabra profética para que vean ese sueño de Dios cumplido en su vida, ¿sí? Reconozcamos cuáles son las fuentes verdaderas y creamos a la palabra profética que está de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Si Dios lo dice, Él lo va a hacer, ¿sí? Pero recuerden que usted va a tener que ser probada. Esa palabra, ese sueño de parte de Dios va a ser probado. ¿Y va a qué? Va a verificar que usted tenga carácter y va a verificar que usted realmente esté creyendo las cosas que Dios ha hablado a su vida. Amén. José fue probado, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Él creyó y vio cumplido el sueño de Dios en su vida. Entonces, mis hermanos, los motivo a que siempre estemos muy en la palabra de Dios, estemos pasando mucho tiempo leyendo, conociendo lo que la palabra de Dios nos dice, y si hay una palabra de parte de Dios, usted la va a confirmar en la palabra. Eso va a traer paz a su vida, va a edificarlo, va a exhortarlo, va a consolarlo. Entonces, pues eso era lo que quería enseñarles en esta noche. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición. Espero que hayan aprendido mucho. Aprendieron harto de profecía, de cómo juzgar bien la profecía. Bueno, mis hermanos, entonces que tengan una bendecida noche.